Seguimos hablando con esto de la respuesta de impulso. Serie de Taylor no, serie de Taylor no entra acá, ¿de acuerdo? Serie de Taylor no entra acá. Si nosotros usamos las propiedades de la función impulso, cualquier señal de entrada se puede poner como combinación lineal de impulsos. Miren, escuchen esto, lean esto, dice. Usando las propiedades de la función impulso, cualquier señal de entrada se puede poner como combinación lineal de impulsos. Es lo que hemos hecho antes, ¿no? Aquí está lo que hemos hecho antes, miren. Justo lo que hemos hecho. Esta partecita, ¿no? Es lo que hemos hecho antes, ¿no? Ahí nosotros, qué estamos representando? Estamos representando la señal de entrada. A ver, es por repetir, ¿no? Como que vamos a repetir, ¿no? Miren, yo tengo la función delta. Yo tengo la función delta. Aquí está la función delta. Esta es la función impulso, delta, delta de gas, impulso unitario, como se quiera llamar. Ahí está. ¿Cómo se denota? Se denota como delta de n, ¿no? Delta de n, y cuando n es igual a 0. ¿Cuánto vale? Vale la unidad. Para todos los casos diferentes de n igual a 0, es 0, ¿no? Bien, yo tengo esta muestrita, pero si yo tuviera ya no esta muestra, solamente esta muestra, sino yo tuviera n muestras, yo ya no tengo solamente un impulso, y es más, ya no tengo un impulso que vale 1, sino tengo un impulso que vale muchos otros valores. Por ejemplo, puedo tener este impulso que está por aquí, tengo otro que coincide en 0, tengo otro por acá, tengo otro por aquí, tengo uno por acá, tengo otro por aquí, y tengo otro por acá. ¿De acuerdo? Cada muestra me vale de amplitud, por decir, este me vale -1, este me vale 2, este me vale 1, este me vale 0.5, este vale 3, este vale -2, este vale 2. Miren, esas son amplitudes que no se debe confundir, ¿eh? No se debe confundir con los puntos de n. Aquí yo tengo n, justo en el origen vale 2, la muestra vale 2. En n igual a 1 vale 1. A ver, en n2, ¿cuánto vale? 0.5, ¿no? Y en 3 vale 3, ¿no? Muy bien. En 4, -2, ¿no, jóvenes? Muy bien. En 5, 2 y así, ¿no? En -1, ¿cuánto vale? A ver, en -1, muy bien. -1, muy bien, muy bien. Entonces, ya eso es muy importante porque eso a ustedes les ayuda bastante a entender ello, ¿no? No hay que confundir la amplitud de la muestra, que vale -1, 2, 1, 0.5, 3, 2, -2, con la ubicación de la muestra en la recta del tiempo discreto, ¿no? El tiempo discreto viene desde menos infinito, pasando por 0, hasta más infinito, ¿no? Hasta más, acá vamos a ponerlo más infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los puntos en n, ¿no? Entonces, cuando es una sola muestra, pues es normal, ¿no? No hay forma muy sencillo de representarla. Pero si yo tuviera una serie de muestras, como en este caso, y a esta serie de muestras le voy a llamar x de n, la única forma de representarlos es mediante esta sumatoria, ¿no? Mediante esta sumatoria que tenemos al ladito. Ya les he explicado ello, ya creo que ya no es necesario volver a explicar, porque ya me adelanté, ¿no? ¿no? Y justamente hemos visto esto, ¿no? Aquí está, ¿no? Todo esto de acá es esto. La única forma de representar es mediante una sumatoria, que viene desde menos infinito, ¿no? Hasta más infinito, del nivel de los coeficientes. En este caso será pues -1, será 2, será 1, será 0.5, será 3, -2, y obviamente acá sería 2. Listo, ahí nomás, ¿no? Porque un dato puede tener 5 muestras, 100 muestras, 800 muestras. No hay un límite, ¿no? Hay un límite de muestras. Porque cuando estudiemos las señales, posteriormente a la próxima clase, por ejemplo, vamos a ver que una información, una señal tiene que cumplir con el teorema del muestreo. Es decir, en una señal que tiene pues una frecuencia fundamental, entonces la frecuencia fundamental en el tiempo continuo, al pasar al muestreo, aparece la frecuencia de muestreo. Esa frecuencia de muestreo el número de muestras tiene que quepar dentro de la frecuencia fundamental. Entonces, si nos dicen que hay 100 muestras por segundo, y en un segundo hay 3 ciclos por segundo, o sea, me dicen que mi frecuencia fundamental en el tiempo es 3 ciclos por segundo, y ahora voy a muestrear esa señal, no voy a pasarla a digital, pero antes tengo que discretizarla, aplicando la frecuencia de muestreo. De repente yo puedo, para que se cumpla el teorema de muestreo, tiene que ser el doble de la frecuencia máxima. Si la frecuencia máxima es 3 Hz, 3 ciclos por segundo, el doble será pues 6, lo mínimo, ¿no? Pero puedo subirlo a 10, a 100. Entonces puedo aplicarle 100 muestras por segundo. En otras palabras, en 3 ciclos por segundo en el tiempo continuo, se van a dar 100 muestras por segundo en el tiempo discreto. Bien, entonces, la otra forma, o sea, la otra forma no, el complemento, ¿no? El complemento, jóvenes, es que a este coeficiente yo lo voy a multiplicar por 1. Cuando yo multiplique 1 por 1, por -1, ¿qué me da? -1, ¿no? O sea, acá me da -1. ¿Qué más me da? 1.
1 por 2 me va a dar 2, y así, ¿no? ¿Los jóvenes? Por 2, o sea, voy a reconstruir la señal, me va a dar 1 por 0.5, me va a dar 0.5, por 3 y por 3, ¿no? Y así. Entonces voy a poder representar todas las muestras. Entonces queda clarísimo que con esta fórmula de sumatoria, ¿no? Yo puedo representar cualquier señal discreta de la Tierra, sí o sí. Yo de repente le puedo poner como ejemplo a una preguntita. A ver, yo lo puedo, no sé, puedo ponerles esta fórmula y decir, y graficar, ¿no? Y ustedes ponen acá abajo, indican cuál es el coeficiente, cuál es el desplazamiento, etcétera, etcétera. De repente yo puedo hacer esto, ¿no? Yo podría atreverme a hacer esto. Menos 2 delta de n más 1 más 3 delta de n más, no estoy repitiendo la data anterior, la diferencia, delta de n menos 1 más 1 delta de n menos 2. ¿Cómo represento esta señal? ¿Cuáles serían los valores de las muestras, para empezar? ¿Cuáles serían las amplitudes de las muestras? Ya, reseteamos. En primer lugar, escriban las amplitudes de las muestras, los x de m. ¿Cuáles serían los x de m? A ver. Menos 2, 3, ya muy bien, muy bien. 5, 1, ¿no? Ya está, muy bien, ¿no? Esas son las expresiones, los coeficientes, ¿no? Menos 2, 3, 3.5, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los delta de m? ¿Cuáles son los delta? A ver, vamos a ver acá, ojo. O sea, ¿en qué puntos están ubicados los delta? Voy a poner con D nomás, ¿ya? Los delta de n. Vamos así nada más, ¿ya? Para que no nos compliquemos. Los delta de n, a ver. ¿Cuáles son los puntos de ubicación temporal de los deltas de n? Menos 1, 0, 1, 2, ¿no? Entonces tenemos esta señal x de n, ¿no? Tenemos esta señal x de n en el tiempo. Esta señal es la que va a ingresar pues al sistema, ¿no? Esta es la señal que va a ingresar al sistema. Ya, ustedes ven que cualquier dato, cualquier tipo de señal discretizada toma esta forma. ¿De acuerdo? Bien. En algunos casos, estimados alumnos, en algunos casos, cuando veamos posteriormente el curso, vamos a ver de que a veces ya no se considera simplemente delta n, sino ya se considera xn nomás de frente, ¿no? El coeficiente de xn1, xn2, donde xn puede ser delta n, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay muchos casos, pero básicamente empecemos por acá. Bien, tenemos la señal de entrada entonces. Ahora, resulta que la señal de salida ya es el sistema, porque tenemos nosotros esta representación, ¿no? Esta representación tenemos aquí, ya tenemos el sistema. El sistema ingresa x de n, ¿no? X de n, ahí está. La salida está esperando la respuesta, ¿no? La respuesta de nuestro sistema, que sería h de n, que va a interactuar con x de n, ¿no? Que dice, la señal de salida viene dada por el operador transformación, de modo que la salida queda, dice, ese operador transformación está acá, pues, ¿no? Aquí está el operador transformación, es decir, la respuesta del sistema. T, así, ¿no? En función de x, ¿de acuerdo? No se sabe cuál es esa respuesta, son respuestas diferentes, ¿no? Por ejemplo, un caldero, un horno industrial, un amplificador, un micrófono, una sala de grabación, son los sistemas. Y quizás la respuesta impulsional es que vamos a probar cómo responde ese sistema, cómo responde ese micrófono, cómo responde esa sala acústica, cómo responde ese horno industrial, cómo responde ese caldero, cómo responde ese sistema adiabático. Para eso pues la respuesta al impulso. En los sistemas de control, ya la respuesta impulsional está íntimamente relacionada con la función de transferencia, es decir, vamos a detallar, o sea, vamos a analizar primero la información en el tiempo, ¿no? El tiempo vamos a pasar a la frecuencia y la frecuencia volvemos al tiempo. O sea, analizamos, enlazamos la respuesta impulsional con la función de referencia y de paso se analiza también la estabilidad del sistema. Bien, volviendo a nuestro caso, ¿no? Dice, la señal de salida viene dada por el operador de transformación, de modo que la salida queda así, ¿no? La salida, pues ya tenemos la salida y EDN, ¿no? Y entonces queda como, en este caso, como tenemos respuestas impulsionales, es decir, respuestas que están íntimamente relacionadas con la función delta, entonces tenemos acá a H de N, H de N. O sea, en este caso es un caso especial, ¿no? En el cual no vamos a, la salida se va a igualar a la respuesta del sistema porque las entradas son muestras basadas en impulsos unitarios. Muy bien. De igual manera nosotros podemos decir que si la entrada es discreta, la respuesta es discreta, la operación entre ellas sea también discreta, no puede ser pues analógica, no puede ser logaritma, nada. Tiene que ser de carácter discreto. Por lo tanto, esa misma operacionalización de la data de entrada mediante o con la respuesta del sistema va a tener una forma, una representación mediante una sumatoria, que va a ir desde menos infinito hasta infinito.
en donde vamos a representar también nuevamente al dato de entrada, pero en este caso vamos a multiplicar por, por la función, ¿no? Por la función que representa a la respuesta del sistema. En este caso, a su vez, en función de la señal de entrada, es decir, data de entrada, que serían los impulsos unitarios desplazados, ¿no? Esta última parte, representa al HDN, al HDN. Se convierte en la característica del HDN, es decir, la respuesta del sistema. Finalmente, podemos ver la salida, es la sumatoria, o sea, son valores discretos nuevamente, ¿no? En donde observamos que hay datos de la entrada, ¿no? Es decir, el coeficiente del dato de entrada con la respuesta del sistema, pero desplazada en un tiempo. Desplazada en un tiempo. Es decir, la respuesta del sistema está tomando datos de la entrada, está operacionalizándose, pero tiene su propia característica y que multiplicada por la amplitud de las muestras de entrada, obviamente nos quiere decir de que vamos a básicamente multiplicar y sumar, ¿no? Vamos a básicamente multiplicar muestra con muestra y luego vamos a sumar las operaciones posibles que haya entre muestra y muestra. Por ejemplo, si yo tuviera una muestra acá, otra muestra aquí, de lo que es HDN, y tengo por aquí la data que está entrando, que sería, por decir, 3 muestras de XDN, entonces los dos van a entrar a multiplicarse y a sumarse, como vemos acá. Producto, ¿no? Es la suma de productos, como ustedes pueden ver, ¿no? De varios productos en el tiempo, para cada valor de K. Es decir, el valor de K es un valor de desplazamiento, es decir, de ubicación en el punto del espacio temporal, ¿no? De N. Entonces, cada vez que se desplace, va a haber una operación de multiplicación. Esa operación de multiplicación a la vez se va a sumar. Y vamos a tener del producto y la suma en un punto específico de N, ¿no? Entonces vamos a tener una muestra. Se desplazará a otro punto de K, y digamos que en N igual a 1, y nuevamente tenemos otra muestra. Pasará a N igual a 2, y nuevamente tenemos otra muestra. Al final, la salida final se da cuando se termina de operacionalizar entre las señales de entrada, es decir, la información de la entrada, con la respuesta del sistema. Una vez que termina de operacionalizarse, al final sumamos estas muestras que han salido, y estas muestras van a ser, al sumarse y al agruparse, van a ser unas muestritas que representan la salida del sistema. IDN sería en este caso, como se dijo al inicio, es la convolución, ¿no?, entre la información de entrada, la data de entrada, XDN, con asterisco HDN. ¿Jóvenes? Entonces, esta operación de convolución, pues lo vamos a ver en la semana 3, 4, 5. Van a ver que es bien sencillo, ¿ya? Bien sencillo. Aplicaciones de la convolución tiene que ver, pues, con el procesamiento de, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Con el tratamiento de la señal de voz, en cuanto a lo que es la reverberación. Se entiende por reverberación de la información o del audio, por ejemplo, cuando en un espacio de grabación uno va a hablar y hay una especie de eco, ¿no? O sea, uno a veces ni lo puede sentir, pero los sistemas de grabación lo pueden sentir. Es decir, queda un poquito de la información de la voz. Tú dices hola y empieza a rebotar esa señal de voz, se refleja, ¿no? Pero en ese espacio, en ese tiempo de reflexión, es como una memoria en el espacio que queda ahí. Eso se llama reverberación, ¿no? Puede de alguna manera afectar, ¿no?, al sistema, a la señal misma. Puede haber un ruido blanco de fondo, ¿no? Aparte de la misma señal que va a ingresar, podemos involucrar ahí a la relación de señal-ruido. Hay muchos aspectos técnicos que considerar, ¿de acuerdo? Bien, estimados alumnos, entonces, ahí está, en estas 3 líneas, todo lo que significa, pues, la respuesta al impulso de un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, aquí seguimos hablando, dice luego la señal de salida lineal por la convolución, ¿ve?, de la señal de entrada con la respuesta al impulso del sistema. Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo están completamente caracterizados con la respuesta al impulso. Por esta razón, cualquier propiedad del sistema se refleja en una propiedad equivalente en la respuesta al impulso, por ejemplo. Ahora, cuando hablemos de convolución, nosotros vamos a ver sus propias características de la convolución, ¿no? La convolución, generalmente, en una de ellas, la señal que va a ingresar a la operación, se refleja, ¿no? Justamente hoy vamos a ver eso de la reflexión, ¿eh?
Se refleja porque tiene sentido la reflexión, porque como se van a operacionalizar muestra a muestra, entonces nosotros tenemos aquí una muestra de entrada, un ratito, una muestra de entrada del sistema, una muestra de entrada del sistema, ¿no? Así, así, así. Entonces en n igual a 0, entonces si yo tengo h de n, entonces el otro que va a entrar es x de n, ¿no es cierto? X de n es el que va a entrar, ¿no? Es x de n, ¿no? Así, x de n. Este x de n inicializa también en 0, 1, 2. Para que pueda normalmente operacionalizarse, este x de n tiene que convertirse en x de menos n, es decir, reflejarse. Es decir, la muestra de 0 tiene que quedar acá, luego la que viene acá y la que viene acá, en menos 1 y en menos 2. ¿Para qué? Para que las muestras más, digamos que más presentes, se operacionalicen. Luego vienen las que siguen y luego vienen las que siguen. ¿De acuerdo? Por esa razón, se refleja. Esto no lo van a encontrar en ningún libro de la Tierra, ni en el libro de Oppenheim, ni en el libro de Croatis, no lo van a encontrar. ¿Ya? No te van a decir eso, ¿no? Simplemente lo van a dejar para que uno investigue y lo pueda deducir. Entonces, acá ponemos, dice, el sistema causal, si su respuesta al impulso cumple, ya hemos dicho, ¿no? El causal va a trabajar solamente para valores positivos, ¿no? El sistema tiene memoria si su respuesta al impulso cumple, ¿no? Es decir, vamos a tener, es decir, que donde K puede, o sea, vamos a acá dice que la función, es decir, la respuesta del sistema es totalmente diferente de un factor multiplicativo que sea complejo, ¿no? Que multiplique a la función delta. Entonces, la función delta si se multiplica por k, entonces, que es complejo, entonces ya nos estaría cumpliendo, ¿no? El sistema es estable, dice que para un sistema que viene de menos infinito a infinito, para el valor absoluto de k de la respuesta al sistema cuando es menor que infinito. A ver, acá es un tema un poco abstracto, ¿de jóvenes? Es abstracto este concepto, porque nosotros ahí tendríamos que llevar a analizar acerca de lo que es infinito, ¿no? En realidad infinito es un valor, ¿no? Es un valor que existe, ¿eh? Es un valor. Infinito es un número, es un número muy grande, que está pues en el infinito, ¿no? Hay que verlo como un número lejano, ¿no? Bien, entonces, para las cuestiones para el caso de las sumatorias, resulta un detalle, ¿no? Pueden haber sumatorias que cuando se suman, se van sumando, y llegamos pues cerca del infinito. ¿De acuerdo? Miren, ¿eh? Cerca del infinito. Cuando estemos llegando cerca del infinito, o ya en el infinito, ya llegamos al infinito, de pronto esa sumatoria tiene un valor. Uy, qué maravilla. Entonces esa sumatoria converge, por lo tanto existe. Entonces el sistema es estable. Ah, ya. Ahora, sucede que esta sumatoria se va pues al infinito. Y resulta que nunca llegas a encontrar la sumatoria. Entonces esa sumatoria no converge, por lo tanto, no es menor que infinito. Por lo tanto, no existe, por lo tanto es inestable. ¿Cómo sería ese sistema? Por ejemplo, yo tengo una señal de audio que en el tiempo es estable, no se mantiene estable entre 0 y 1. De repente, para mi sistema de audio, ¿no? O de transmisión de voz, yo voy a reducir mi señal entre 0 y 30 milivoltios de amplitud. Mi sistema es estable a 0, de entre 0 y 30 milivoltios con una frecuencia de entrada de 60 kHz hasta, por decir, 1200 kHz, por decir, un ancho de banda. Ah, ya. Pero de pronto, cuando yo empiezo a hablar todo, mi amplitud empieza a crecer de manera infinita, ¿no? Y desborda los 360 milivoltios, se va pues a 500, 600, se va al infinito, es inestable. Entonces, ¿no? Revientan los amplificadores, ¿no? Eso es inestabilidad, ¿no? Entonces no podemos nosotros tener un sistema inestable, tenemos que tener un sistema estable. Luego también hay una cosa matemática, ¿no? Que es el sistema inverso, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a multiplicar, si vamos a convolucionar, hacer como una especie de ingeniería inversa, ¿no? Desde la salida y la entrada, ¿no? Es decir, y vamos a nosotros a encontrar la función impulso, eso es lo que te quiere decir. Y aquí está el crisol, ya en resumen de lo que hemos hablado, como la información de entrada, la respuesta del sistema y la salida respecto, ¿no? De la entrada y la respuesta del sistema, a la cual podríamos llamar respuesta al impulso del sistema, ¿no? Ahí está, ¿no? Y n es una función, ¿no? n es una función de la sumatoria, el producto y la sumatoria de datos, de entrada y del sistema. Al final hacemos propiedades sumatorias nada más, y la función la introducimos dentro de la sumatoria, la trasladamos a delta, y lo que te quiere decir aquí en resumen es que cada vez que se desplace la señal, a cada desplazamiento de la señal, en este caso la muestra, ¿no? Se va a tener que multiplicar, ¿no? Se va a tener que multiplicar, y al multiplicarse, finalmente se va a tener que sumar. A esa operación se le llama convolución. Convolución. En otras palabras, cuando nosotros tengamos una respuesta del sistema, se va a producir la convolución, la operación de la convolución entre el dato de entrada y la respuesta del sistema. Nada más, nada más. Entonces,
Ese detalle, este tema de la convolución, por ejemplo, también se puede utilizar en lo que es la formación, el diseño de filtros digitales de respuesta al impulso finito, más no para filtros digitales de respuesta al impulso infinito, que son filtros muy inestables, ¿no? Muy inestables. Aquí tenemos un ejercicio, por ejemplo, respuesta al impulso, ¿no? Respuesta al impulso. ¿Sí? Bien, acá yo me quiero quedar un ratito para explicar adicionalmente, ¿no? De respuesta al impulso, ya para cerrar este punto. No, un sistema, por ejemplo, puede ser, pues, ¿no? Como le dije, un transductor, un micrófono, un altavoz, un parlante, un ecualizador, ¿no? Un ambiente de grabación, entre otros, ¿no? Para poder analizar, pues, el comportamiento de este sistema. Ante, digamos que yo aplaudo, ante un ambiente, digamos, o un micrófono, ¿no? Yo aplaudo, digo hola, entonces, ¿qué obtengo en la salida? Ojo que ya les he dicho que los sistemas tienen que ser lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Lineales e invariantes. Por ejemplo, un micrófono es un transductor, ¿no? Cuya función es convertir la onda mecánica en una onda eléctrica, ¿no es cierto? Luego ya vendrá pues la preamplificación, el procesamiento de la preamplificación, la amplificación de la señal y luego escuchar la señal, ¿no? Para poder retransmitir mediante un parlante, ¿no? Eh, ya obviamente dentro del micrófono está pues su estructura, ¿no? Como eso ya es independiente, ya es otra cosa, ya la estructura misma de nuestro amplificador, de nuestro audio, perdón, de nuestro micrófono, de nuestro parlante, ¿no? Entonces, consiste pues en analizar el comportamiento a un determinado sonido o impulso, ¿no? Un aplauso, una voz, etcétera, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, la respuesta impulsional corresponde al dominio del tiempo, ¿no? Nosotros vamos a tener un análisis temporal, ¿no? Es como dije en el caso, en la semana pasada, ¿no? Yo tengo la voz, la señal cardíaca, ¿no? Tengo la señal cardíaca acá. Entonces esta señal cardíaca es así, ¿no? Más o menos así. La esta señal cardíaca, si tuviese un ruido, aquí, ¿no? Tuviese ruido, uno podría ver, ¿no? Que es una señal cardíaca. Para ello yo tendría que pasarlo, está en el espacio temporal, entonces lo tengo que pasar al espacio frecuencial. Cuando lo voy a pasar al espacio frecuencial, ¿no? Se vuelve un espectro de frecuencias, ¿no? W, F de W. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Para que yo pueda, de alguna manera, identificar alguno de las señales de ruido, las frecuencias de ruido que podría ser, por ejemplo, el ruido de 60 Hz acoplado de la señal de alimentación alterna que se puede acoplar y que está interfiriendo, ¿no? Podría ser también unas respuestas del mismo cuerpo, ¿no? Puede ser el ruido muscular, ¿no? Que se está acoplando. Puede ser un ruido exógeno, de repente magnético, ¿no? De algún equipo adicional que hay por ahí, de un motor, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera identifico las posibles causas del ruido. Entonces yo tendría que eliminar o atenuar. En realidad el ruido no se elimina, se atenúa nada más. Pero ese proceso de atenuación conlleva pues a la eliminación, entre comillas, ¿no? A la reducción. O sea, si yo reduzco hay un ruido de 100 decibelios, ¿no? Yo lo bajo a 0.5 decibelios, ya prácticamente como que lo eliminé, porque ese ruido ya no va a hacer daño, ya no hace nada, ya. Pero comparado con 100 decibelios es un ruido muy alto, ¿no? Que hay que eliminar, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí en la respuesta impulsional, estamos básicamente trabajando en el espacio temporal, ¿no? Ya después, ya aplicando la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, la transformada Z, vamos al espacio frecuencial. Aquí hay un ejemplito, jóvenes, miren. Dice, determinar la respuesta al impulso del sistema descrito. Acá abajo se ven los gráficos ya de las salidas ya. Entonces, si nosotros hacemos un análisis matemático de ello, ¿no? Hacemos un análisis matemático de ello, ¿a dónde nos llevaría? A ver, vamos a analizar. Para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, para n igual a 0, será pues y es 0, x0, y igual 0.5, y igual a menos 1. A ver, aquí me están dando a entender de que solamente trabajamos en n, para empezar, me dicen que vamos a evaluar en 0, 1, 2 y 3. Aquí no me están diciendo n-1, n-2, n-3, no, me están dando valores específicos, ¿no? Para esos puntos del tiempo discreto. Muy bien. Si yo me voy a la gráfica de la entrada, yo reconozco inmediatamente que se parece bastante a la función impulso unitario. Pero yo no puedo decir en este momento que es la función impulso unitario. ¿Por qué? Porque el valor de amplitud no me están diciendo que vale 1. Me dice que simplemente es un delta, es decir, es un alfa de delta de n. O no, o me equivoco. Sí o sí, pregunto. Alfa de delta de n, ubicado en n igual a 0. ¿De acuerdo? Pero que está pues basado, o sea, obviamente que ha sido multiplicado por la función
delta con la función de impulso unitario, ¿no? La función de impulso unitario, ¿cuánto vale? 1. 1 por alfa, ¿cuánto da? Alfa, ¿no? Esto vale alfa. Muy bien. No hay que olvidar, ¿eh? No hay que olvidar que siempre la función delta, así se vaya al infinito, vale 1, ¿eh? Vale 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces, agarramos y decimos acá. Bien, yo veo que en n igual a 0, o sea, en x igual a 0 sería, porque este es x, o sea, vamos, si nos vamos a x en 0, analizando en 0, ¿cuánto vale? Alfa, ¿no? Alfa, acá está. Esta sería alfa, ¿sí o no? Alfa. ¿De acuerdo? Alfa más, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Acá sería obviamente pues 0.5, vamos a copiar y pegar 0.5 y delta y menos 1, ¿de acuerdo? Y menos 1, ahí está. Hasta ahí todo maravilloso, maravilloso. Todo de maravillas. Me voy al siguiente punto, aquí. Acá te dice, para n igual a 1, ya, te digo, tengo que volver aquí, ¿no? Siempre tengo que volver a mi fórmula, ¿no? Digo, a mi salida, ¿no? Dice, y de 1 es igual a x de 1. X de 1, ¿cuánto vale x de 1? Pregunto. X de 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale x de 1? 0, ¿no, jóvenes? Solamente vale alfa cuando es n igual a 0. Por lo tanto, acá será pues 0 más 0.5. ¿0.5 de quién? De y de 0. Vamos a dejarlo ahí nomás, ¿Qué sigue? Otro color, ¿ya? Otro color. Bien, nuevamente, y de 2, x de 2. ¿X de 2 cuánto vale? 0 también, ¿no? Entonces acá dice que vale 0. Más, ¿aquí cuánto vale? 0.5. 0.5 de y de 1. De y de 1. El que sigue es igual nuevamente 0 más 0.5 y de 2. Bien, jóvenes. Aquí, y de 0, ¿quién es? Y de 0. Si me doy cuenta acá. Y de 0, y de 0. ¿Es esto o no? ¿El anterior o no? ¿Sí o sí? Pregunto. Jóvenes. O sea, yo tendría que reemplazar todo el y de 0, por todo esto de acá. Y así sustantivamente. El y de 1 es igual. El y de 1 va a ser igual. Es decir, bueno, hay que multiplicar todo por lo anterior. Así. Pero, acá viene el pero. Y solamente es válido. ¿Para qué valores? Según la pregunta. O sea, no voy a poder evaluar y por qué principio. Por el teorema de superposición, por el teorema de linealidad. No voy a poder evaluar en menos 1. Porque aquí me están diciendo que solamente yo evalúo en 0, en 1, en 2 y en 3. Por lo tanto, en este punto, ¿cuánto vale? 0. Entonces, si vale 0, sería alfa nada más. Alfa nada más. Entonces, agarro acá y pongo alfa. Entonces, ¿cómo me queda? En la salida y de 0, la salida es alfa. La salida es alfa. O sea, el mismo valor de la entrada, miren, qué maravilla. Por eso les acabo de decir, estimados alumnos, es 0. ¿Por qué? Porque el teorema de linealidad, el teorema de superposición, estamos hablando solamente que se estamos evaluando en N0, en N1, en N2, en N3. ¿Hay algún punto que te diga N igual a menos 1? ¿Hay algún punto que te diga, aquí N, claro, entonces N vale 0. ¿Ya? Aquí N es igual a menos 1. Solamente, estimados alumnos, cuando ustedes vean, incluso cuando hagamos la transformada de Fourier discreta, te van a pedir puntos específicos. Tú no puedes agregar puntos que tú creas conveniente. Por si te dan los 4 puntos, uno no puede agregar 5, 6, 7, menos 1, porque no te están dando esos puntos, por lo tanto, estos puntos vale 0. Esto solamente me queda alfa, pues. Todos los demás puntos son 0. ¿No? Ahora, para N0 sí existe, para N1 existe, para N2 existe, para N3 existe, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a evaluar. Agarramos acá y dice alfa, que sería 5, en el caso anterior sería alfa, entonces la salida en N0 sería alfa. Seguimos. En el caso de N igual a 1, sería esta de acá, sería 0,5 por alfa. Si se ve, ¿no? Por y es su 0, 0,5 por alfa. El que sigue sería 0,5 por 0,5 por alfa. 0,5 por 0,5 por alfa. Acá sería al cuadrado. Acá sería al cubo. Al final, miren lo que sucede, ¿no? O sea, todo se resume en esta formulita. Donde, aparentemente, cuando me ponen U de n, aunque no lo han puesto aquí en gráfico, ustedes saben que la función escalón unitario, ¿a qué es igual, estimados alumnos? ¿A qué es igual la función escalón unitario? Si yo lo grafico, discreto, ¿a qué es igual? Tengo acá 1, amplitud 1, amplitud 1, amplitud 1, me voy al infinito, esto es 0, para todo lo demás, menor que 0, ¿vale? Menos, vale 0, ¿no? Menos 1, menos 2, todo vale 0. Toda la amplitud vale 1, 1, 1, 1, 1. Esa es la función escalón unitario. Ya lo vamos a hacer en MATLAB, ya es la función escalón unitario, ¿sí? Entonces, si alfa pues fuese pues 1, hay que asumir que fuese 1. Entonces, si observo, prácticamente sale la función multiplicada por alfa. Es decir, alfa es 1,
todo es 1. Prácticamente si todo es 1, entonces es la función de escalón unitario. Y como ustedes pueden ver, empieza en omega, en n1, ¿no? Y n toma los valores, pues, ¿no? Desde 0, pasando por 1, 2, 3, ¿no? Nos vamos al infinito. ¿Por qué? Porque está multiplicado por la función de escalón unitario. Entonces, por esa razón empieza a decrecer, ¿no? Empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque ustedes multiplican 0.5. Bueno, 0.5 es la mitad de 1. Ahora, 0.5 al cuadrado es la mitad de la mitad, ¿no? 0.5 al cubo, y así se va achicando, ¿no? Se va achicando y se va yendo al infinito. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la respuesta impulsional del sistema, ¿ya? De este punto. Ya vamos a otro ejercicio, ¿ya? Vamos a otro ejercicio, vamos a otro ejercicio. Determinar la respuesta al impulso del sistema descrito. ¿Cuál es ese sistema escrito? Vamos a poner acá. Tenemos un sistema, digamos que la entrada va a ser, vamos a ponerlo así, ¿eh? Va a ser la función delta nada más. Ahí, la función delta. Y la respuesta al sistema, h de n, va a ser así. ¿Qué es este? ¿Qué sistema es? A ver. U de n. Ya conocen que es U de n, ¿sí o no? Muy bien, este es x de n, por si acaso. X de n igual delta n. Esta es h de n. Esta de acá es h de n. ¿Qué me piden? Y de n. ¿Cómo justifico la salida? Muy bien, solución. Sabemos que la salida I de n es igual a la sumatoria. Nosotros estamos viendo que nuestra respuesta que nos han dado es esta, ¿no? Bien conocida, esta de acá. Es la función escalón unitario. ¿Y cuánto vale la función escalón unitario? 1, 1, 1. Desde 0 al infinito, ¿no? Entonces yo evaluando, ponemos acá, para n, o en n igual a 0, ¿no? En n igual a 0. ¿Qué es lo que pasa en n igual a 0? Digo, y de 0, y de Serapio, será igual a ¿cuánto? A ver, a x de 0, h de n menos 0, ¿no es cierto? N de 1, y de 1, será x de 1, h de n menos 1. En n de 2, será y de 2 igual h de 2, x de 2, perdón, x de 2, h de n menos 2. Y así sucesivamente, miré al infinito, ¿no? Pero ¿qué observo aquí, estimados alumnos? ¿Qué observo acá? ¿Qué observo? ¿Qué puedo observar? ¿Cuál es la amplitud o la magnitud de x de 0? 1. Es la función impulso. Ahora, esta función impulso, vamos a por h de n menos 0. ¿Cuánto vale h de n menos 0? Es decir, 1 por 1. ¿Cuánto sale? 1. Ahora, o sea, lo que estamos viendo acá puede ser lo siguiente también, ¿no? O sea, podríamos haber hecho que x se desplace, ¿no? Que x se pueda desplazar, ¿no? Que x se pueda desplazar a lo largo de, o sea, que hacer pues como que x se desplaza, ¿no? Pero aquí simplemente estamos multiplicando esta función con todas las demás. Entonces, ¿cuál sería la segunda? ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería? 0, ¿no? ¿Por cuánto? Por 1, igual a 1. ¿Y la segunda cómo sería? 0 por 1, igual a, perdón, acá es 0. Serapio, ¿no? Aquí sería 0 y todo lo demás 0. Entonces, la respuesta a este impulso, ¿no? A este impulso unitario de la función escalón, si la respuesta fuese escalón, sería simplemente en la salida la función impulso nada más. Esa sería la respuesta, estimados alumnos, de n de 1. Todo lo demás, 0, 0, 0, porque ese es el proceso de convolución. Bien sencillo, ¿no? Bien sencillo, ¿ya jóvenes? Y así por estilo podemos ir cambiando, podemos ir haciendo n ejercicios, ¿ya? N ejercicios. Hablábamos también de la causalidad, ¿no? La causalidad significa de que todos los datos que sean mayores que 0 son factibles, ¿no? Datos que y representan datos reales o datos pasados. En cambio, lo que es datos pasados, es decir, datos futuros, perdón, que están pues en el lado negativo, son datos futuros. Estos datos futuros no se toman en cuenta, entonces el sistema no es causal. El sistema tiene que trabajar con datos presentes y datos antiguos. Y similar al caso anterior, ¿no? Hablamos del sistema de estabilidad causalidad. Lo que estabilidad no hemos visto, ¿no? O sea, estabilidad por acá. Ahí, estabilidad. Bien, estabilidad se refiere justamente a que nosotros vamos a tener un sistema, en este caso, acá nos dicen en inglés, ¿no? O sea, la que es un sistema BIDO, es entrada bounded, salida bounded, es decir, acotada, ¿no? Vamos a ver ahí, entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener límites de trabajo, ¿no? Límites de trabajo. Entonces, la estabilidad de un sistema acotado, entonces, como ustedes pueden ver aquí, vemos nosotros que existe, ¿no? El sistema es estable, ¿por qué? Porque este sistema, al ser acotado, es decir, nuestro sistema va a ser la sumatoria de
de toda la señal, ¿no? De la respuesta de la señal va a ser, pues, va a converger, va a existir, ¿no? Y si existe, entonces prácticamente el sistema va a ser estable. En caso de que no exista, es decir, tienda a infinito, el sistema va a ser inestable, como se explicó hace un tiempito, ¿no? Ya hemos visto lo que es causalidad, estabilidad y causalidad van de la mano, ¿no? Estabilidad y causalidad van de la mano. Es decir, si no tenemos un sistema inestable, el sistema se puede ir al infinito y volverse oscilante, ¿no? Y ese sistema oscilante no es estable, por lo tanto no puede ser controlable. Tiene que ser un sistema estable para mantener la información de entrada y tener la salida, ¿no? Acá también vemos sistemas causales, no causales, estamos volviendo a hablar de eso, ¿no? Algunos ejemplitos. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de respuesta al impulso de un sistema relacionado con la función de transferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, ya les he dicho yo, que la respuesta al impulso de un sistema de control, por ejemplo, en este caso, se evalúa básicamente en el tiempo. Luego, esta función en el tiempo se relaciona mediante la función de transferencia, es decir, a la señal, al sistema en el tiempo, se le aplica las ecuaciones diferenciales del modelo matemático del sistema, luego se le aplica la transformada de Laplace, los que han llevado control saben eso, se determina la función de transferencia. Bien, esa función de transferencia, dentro de ella se determina pues la estabilidad del sistema, se determinan los puntos de trabajo de la frecuencia máxima, frecuencia mínima, frecuencia central, etcétera, etcétera. Y después, mediante un diagrama de polos y ceros, se puede determinar obviamente la estabilidad. Pero, y aparte de ello, a esa función de transferencia se le puede aplicar un determinado valor, ¿no? Una determinada señal. Al aplicar una determinada señal en el espacio temporal, ¿no? Aplicando la transformada inversa de Laplace, vamos a obtener la respuesta del sistema, o sea, la respuesta impulsional del sistema. Entonces nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, un ejemplito, ¿no? Miren cómo tenemos la respuesta impulsional, no impulsional ya, sino vamos, por ejemplo, en nuestro caso hemos visto respuestas impulsionales, ¿no? Pero pueden ser, por ejemplo, entradas escalones, ¿no? Hemos visto nosotros generalmente que entran impulsos, pero si entrara, por ejemplo, una función escalón, una infusión rampa, una señal rampa, una señal parabólica, una señal, ya no impulso, sino es una señal, por ejemplo, como se dice, cúbica al sistema, ahí en detalle, ¿no? Ahí ya se complica el asunto, ¿no? Muy fácil, ¿eh? Cuando entra un pulso, pues, pero cuando entra un escalón, a ver, un escalón continuo, por ejemplo, ahí está. Pero nos basamos en el concepto de la respuesta al impulso, ¿no? Mediante un pulsito chiquito, ¿no? Por eso justamente se empieza a estudiar con un pequeño pulso nada más, porque las cosas se facilitan. Ahora, si nosotros al sistema le introducimos una señal, pero de tipo impulso unitario, vamos a ver que su respuesta en el tiempo es como esta, ¿no? Para sistemas de primer orden. Es sabido que muchas veces, ustedes han visto que en el sistema de control, cuando nosotros vamos a analizar un sistema digamos, de caudal, su función de transferencia se parece mucho a un sistema, digamos que, de calor, ¿no? A un sistema de calor, o a un sistema también de nivel, ¿no? La función de transferencia increíblemente se parece, ¿no? Y justamente hay unos investigadores que han hecho, pues, unas tablitas, ¿no? De Sirenichos, ya, entonces ahí en esas tablitas de Sirenichos son tablas empíricas, con las cuales se determina el control, ¿no? Proporcional, integrativo, derivativo, ¿no? A partir de estos detalles. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Como la función de transferencia del sistema, ¿no? Como le digo previamente, se tiene que conocer la respuesta del sistema, pero en el tiempo, mediante ecuaciones diferenciales. A ese modelo matemático del sistema se le aplica la transformada de Laplace. Luego se divide la entrada entre la salida. Esa entrada entre la salida, es decir, ese H de S, H de S, estamos en frecuencia, es decir, estamos aplicando la transformada de Laplace, es Y de S. No sé si ustedes se recuerdan en este momento lo que hemos hecho hace un ratito, entre X de S, ¿no? Esto se llama función de transferencia. ¿Ya? Función de transferencia. La única forma, ¿no? Una forma de poder terminar es aplicando la transformada de Laplace, pero acá estamos en frecuencia. Para poder determinar la respuesta impulsional de este sistema, se aplica la transformada inversa de Laplace y volvemos al tiempo. Esa transformada inversa de Laplace en el tiempo es la respuesta impulsional. Es la respuesta impulsional del sistema. En este caso, un sistema de control, ¿no? Ahí tenemos, vean, hay muchas cosas que ver ahí. ¿Ya? Muy bien. Acá, por ejemplo, vemos, como les hablo, ¿no? Hay algunos ejemplos de aplicación, de controlabilidad, de control, ¿no? La acción proporcional, por ejemplo, ¿no? A esa respuesta se le modela, ¿no? Ya que se cambia, en vez de lo que era así, ¿no? En lo que era así, ahora ya es un poco oscilante, ¿no? Dependiendo del tipo ya de control que se le va a aplicar al sistema, ¿no? El sistema, para empezar, tiene que ser lineal e invariante en el tiempo. Todo sistema que es lineal e invariante en el tiempo requisito, o sea, para que nosotros podamos calcular, determinar la función de transferencia y analizar su estabilidad, tiene que ser necesariamente lineal e invariante en el tiempo. Si no, no se puede.
¿no? Y todo es una cadena, ¿no? A ese sistema lineal invariante en el tiempo se le halla su función de transferencia, por ende se evalúa su controlabilidad, ¿no? Su controlabilidad. Y vamos a ver, ¿ya? Bien, bien. Entonces, ahora, hasta ahí ese punto de la respuesta al impulso, jóvenes. Ahora vamos a pasar a los sistemas en tiempo discreto, que ya también lo hemos visto de alguna manera, ¿no? ¿Ya? En tiempo discreto vamos a manejar, pues, los valores de n, ¿no? N, ya acá, como que ya me ha adelantado grandes pasos, y tenemos, pues, acá, todo lo que esté se convierte en n, ¿no? Todo lo que esté se convierte en n, estimados alumnos, ¿ya? En n. Acá era h de t también, ¿no? H de t para un sistema, digamos que para un horno industrial, para un micrófono, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, determina la salida del siguiente sistema para la entrada, dice, ¿no? A ver, yo tengo la entrada de x de n, que dice que es 3 menos valor absoluto de n para cuando n tenga un valor de menos 2 y 2. 0 en el resto, dice, ¿no? Ahora, si a mí me dicen que la entrada es igual que la salida, ¿no? Me parece que aquí estamos trabajando con la función de impulso unitario. Entonces, agarramos acá y digo, a ver, acá diré, y de n es igual a x de n. A ver, para el caso de n, vamos a hacer un vector, ¿ya? Un vector ahí nada más, empezamos a poner. Cuando n vale n2, cuando n vale menos 2, ¿cuánto vale x de n? Menos 2 sería 2, 1, ¿verdad? 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando n vale menos 1, 1, 2, ¿verdad? Muy bien. Cuando n vale 0, vale 3, ¿verdad? Muy bien. Cuando n vale 0 y cuando n vale 1, vale 2, ¿no? Muy bien. Cuando n vale 2, vale 1, ya está, el vector, ¿no? Hemos calculado el vector, ya, rapidito nomás, ¿no? Ya, jóvenes, y así, ¿no? Ahora vamos a hacer un desplazamiento. Vamos a hacer un desplazamiento de la señal a x igual a n menos 2, a n menos 2, ¿no? Pero ya todas, y luego vamos a hacer un desplazamiento a n más 1. Entonces nosotros aquí prácticamente ya tenemos la solución, ¿no? Justamente aquí está. A donde quiero llegar es esto, miren. Aquí está la respuesta que hemos encontrado, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un detalle muy importante y que aparece por primera vez quizás, ¿no? Vamos a ponerle, aparece una flechita, ¿ves? Ustedes se preguntaron, ¿y para qué es esa flecha? Esa flecha indica que el origen está ahí. El origen está ahí. Entonces, si yo tengo un cúmulo de muestras, unas muestras, por decir, ¿no? Tengo unas muestras, por decir así, en N0 tengo 3, en N0 tengo 3, en N1 tengo 2, ¿de acuerdo? En N2 tengo 1, en N-1 tengo 2, en N-2 tengo 1. Entonces, esta señal, que es y de n, la puedo representar gráficamente así, o también de manera vectorial, como está acá. La puedo presentar como un vector. Y de n es igual a 1, 2, 3, 2, 1. Pero, ¿cuál es la muestra central? ¿En qué punto del tiempo discreto n está 3? En n igual a 0, ¿no? Entonces le pongo la flechita en 0, ¿no es cierto? Bien sencillo, ¿no? Bien sencillo, estimados, ¿no? Bien sencillo. Tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá la ven, miren, ¿eh? Recordemos el ejercicio inicial. Decía calcular la salida respecto a la entrada, cuando obviamente la salida dice que es igual que la entrada. Ya, muy bien, se cumplió con esos datos que nos han proporcionado. Luego me dicen, hay que calcular la salida, o hay que hallar la salida, pero con un punto desplazado 2, es decir, con n desplazado en 2. Yo les hago una pregunta, si es negativo, ¿a dónde se va? ¿Se va hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Si es negativo, ¿se va hacia a la derecha o se va a la izquierda? Cuando es negativo, hay un retardo hacia la derecha. Cuando es positivo, hay un adelanto hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Es lo contrario, nos puede confundir. Entonces, si ustedes observan, vamos a volver acá, miren bien. Si yo tengo todo mi vector y me dicen que ahora quiero calcular y de n igual a x de n menos 2, ¿hacia dónde se va? ¿Derecho o izquierdo? La mayoría dijo hacia la derecha. Entonces cogeré, acá es n igual a 0, todo este bloque, ¡pum!, se va 2 espacios ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, n igual a 0 queda en su lugar, los vectores avanzan. 1, 2. Cuando va avanzando hacia la derecha, 2 llega a 0 y 1 llega a 0. Al final, vamos a tener esto. Una flechita, aquí será 1, 2, 3, 2, 1. Es decir, se ha desplazado 2 espacios hacia la derecha. El origen se ha desplazado 2 espacios, toda la señal se ha desplazado a 2 espacios hacia la derecha. Se ha retrasado. Aunque parezca que aquí se hubiese adelantado, ¿no? El truco está en mantener el origen fijo. Y todas las muestras son las que van a avanzar, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Hacia dónde han avanzado estos números en ámbar o naranja? ¿Hacia dónde han avanzado? ¿A la derecha o a la izquierda? Pregunto. Nos puede parecer una ilusión óptica, ¿no? Pero se han ido hacia el lado derecho. Si ustedes mantienen el origen sin moverlo,
y agarran todo el vector y lo mueven a la derecha, se ha retrasado. Si lo mueven a la izquierda, se ha retrasado, se ha adelantado. Pero ¿quién te indica hacia dónde te vas? La misma función que vas a calcular. En este caso te dicen x de n menos 2. O sea que se ha ido del origen, ha desplazado 2 espacios hacia la derecha. Ahora, en el caso de x de n más 1, ¿cómo sería? Vuelvo aquí, ¿no? Vuelvo al original. Es decir, en este caso sí, ya se va a adelantar, pues, ¿no? A la izquierda, ¿cuántos espacios? ¿Cuántas muestras? Una, ¿no? Entonces yo tendría 1, tendría 2, tendría 3, tendría 2, tendría 1, y mi flechita estaría aquí, ¿no? En 2, ¿no? Aquí sería mi origen, ¿no? En 2, ¿sí o no? Y aquí está todo explicadito acá. Y ahora vamos a ir a la pizarra, vamos a irnos a la pizarrita, para hacer varios ejercicios, ¿ya? Y graficar el retraso adelante de la señal de salida y de n. Entonces yo tendría aquí y de n es igual, listo. Ahora vamos a ver, dicen que y n menos 1. Ahora vamos a poner acá b, y n menos 3. La última c, y n más 2. Miren, en el primer caso ustedes pueden hacer esto, miren, recomendación, ¿ven? Algo chico, un lapicito, 1, 2, 3, ¿no? Menos 1, menos 2, ¿sí? Ahora, voy a empezar a graficar. Acá me dicen y menos 1. ¿Quién se desplaza? ¿El origen o las muestras? Se desplazan las muestras, ¿no? Entonces el origen queda ahí. Digamos que yo lo voy a dejar el origen acá. ¿Ya? El origen lo voy a dejar acá. N igual a 0 lo voy a dejar. ¿Ya? Ahí, con su flechita ahí. ¿Ya? Listo. Bien, todas las muestras se van hacia la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha se van a decir. Se van por la flechita, ¿no? Ahí, a la derecha. Ya, muy bien. ¿Qué espacio? Un espacio, es decir, pues es 0, 0 es, ¿ya? 1, 3, 6, 1, 0, ay, perdón, acá sería menos 2, ¿no? Menos 2, estimados alumnos, ¿ya? Cuando vamos a irnos dos espacios, o sea, n menos 2, significa que todas las muestras se van hacia el lado derecho, la flechita queda ahí, todos se van hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo sería el n menos 3? A ver, ¿de izquierda o derecha? Derecha, ¿no? Derecha también, muy bien. A ver, ¿a dónde nos vamos? A ver, yo mantengo n en 0. ¿Cuántos espacios? 3. 1, 2, 3. O sea, prácticamente acá se ha ido 1. Aquí ya faltan números, ¿no? Faltan números, ¿ah? Como no me dan números, prácticamente sería 0. O sea, acá sería 0. ¿Quién sigue? 1, 0, menos 2, 3, 6, 2. Entonces mi flechita estaría acá. N igual 0. O sea, yo estuve aquí. Aquí estuve, ¿no? Inicialmente estuve acá. Estuve aquí. En N, 0. ¿Cuántas unidades me desplacé? Se desplazó todo a la derecha. 1, 2, 3 unidades hacia la derecha, ¿no? Finalmente, ¿se va a la izquierda o a la derecha? Izquierda o derecha. Izquierda, ¿no? Nos vamos hacia la izquierda. Muy bien. Mantenemos a n fijo, ¿no? Yo lo pongo por medio más o menos para que me pueda quepar, ¿no? Ahí pongo la flechita y digo, a ver, vuelvo al origen, a la señal original. Como me dicen n más 2, entonces todo mi sistema se va hacia quién, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es positivo, es decir, se está adelantando. ¿Cuántos espacios? 1, 2 espacios. Entonces mi flechita apuntará a 6, ¿no es cierto? Apunta a 6, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? 2, acá me va a quedar el espacio me va a quedar chico, 3, menos 2, 0 y 1, ¿no? 0 y 1, ya está. Ahí queda mi sistema, mira. Así queda mi señal. Ahora vamos a ver algo de diagrama de bloques, ¿no? Diagrama de bloques en lo que corresponde a señales discretas. ¿Dónde se utilizan estas señales, estos bloques? Cuando vamos a hacer, por ejemplo, diseño de filtros digitales, ¿no? Por ejemplo, acá multiplicador por una constante. Una flechita representa una constante. X por xn por A y n será A por xn. ¿De acuerdo? De igual manera tenemos acá un producto, ya, tenemos un multiplicador de señal. Tenemos dos señales, ¿no? Una señal que está entrando y otra señal que está entrando. Luego se multiplican y de n será el producto escalar de ambas. ¿De acuerdo? Luego tenemos retardo. Ustedes se acuerdan, acabamos de hacer, ¿no? Cuando y de n es igual a x de menos 1. Ojo, y antes nosotros hemos puesto simplemente y de n nada más en función de la entrada, ¿no? Claro. De igual manera, miren, aquí nosotros
tenemos la salida en función de la entrada, pero la entrada está desfasada. ¿Por qué? Porque existe este retardador, z a la menos 1. Este z a la menos 1 equivale, ya, equivale, aprox equivale a n menos 1. A n menos 1. ¿De acuerdo? Y como va, yo voy a prácticamente tener en entrada x de n, este retardo lo involucro. Es decir, voy a hacer que en la salida se convierta en x n menos 1. ¿De acuerdo? X menos 1. ¿De acuerdo? Si fuese menos 2, ¿cómo sería? A la menos 2 sería x 2, ¿no? Si fuese a la menos 3, a la menos, si fuese a la menos infinito, no, pues se vuelve 0, ¿no? Porque sería 1 sobre infinito, 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esto es un retardador. Lo vamos a ver después, van a ver ustedes que cuando hagamos los filtros digitales vamos a utilizar. Luego hay un adelantador, ¿no? O sea, ya lo que es positivo ya, ¿no? El negativo es retardo y positivo es adelanto, como hemos visto nosotros en los ejercicios, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a hacer diagramas de bloques. Diagramas de bloques. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo dice, realizar el diagrama de bloques para toda esta función, ¿no? Esta salida, I de n, mejores, ¿sí? I de n, ¿no? I de n es la salida. Ahora, ustedes observan que tenemos nosotros acá y tenemos también otra salida desplazada. Pero aparte de eso tenemos nosotros x de n, ¿no? Tenemos acá x de n y tenemos x de n desplazado, ¿no? Ahora, ¿I de n estará adelantado o estará desplazado? Pregunta. Retrasado, ¿no? Y x de n, obviamente x de n estará pues retrasado también. Entonces hay que ponerle, o sea, lo que te quiere decir, si nosotros vamos a aplicar todas nuestras otras, nuestros gráficos, acá por ejemplo habrá pues un retardador, ¿no? Un retardador. Aquí también tendremos un retardador, ¿no? Un retardador. Por aquí tendremos un sumador, ¿no? Un sumador. De repente no hay multiplicador. Sí, acá tenemos un multiplicador, por ejemplo, una flecha, ¿no? Un escalador. Acá también tenemos otro escalador. ¿De acuerdo? Entonces, todo ello lo podemos hacer acá, miren. Acá lo podemos hacer. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que es X, vamos a agruparlo, ¿no? Entonces aquí vamos a agrupar, sería un medio de X de n, ¿no es cierto? X de n más X de n menos 1. X de n menos 1. Ahí está. Y obviamente acá tendrá pues un cuarto de y de n menos 1, ¿no es cierto? Y n menos 1. Listo. ¿A qué es igual esto? A y de n. Ahí está. Ahí tenemos la función. Hemos agrupado todo lo que son i de n y todo lo que son i's de salida, aunque retardados, y también entradas x de n, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir esto? Para poder facilitar el gráfico. Yo tengo x de n y tengo y de n. Bien, acá me dice que acá sería un cuarto de i de n menos 1. Un cuarto de i de n menos 1. ¿Eso qué te implica? ¿Qué te quiere decir? De que tiene que haber un valor, un coeficiente de un cuarto, que es este caso, un cuarto, que va a multiplicar un retardo de i de n o no. ¿Sí o no? Entonces yo tengo i de n que retorna, ¿no? Que retorna una información de i de n, pero retardada. Y hemos visto que z menos 1 es retardo. Por lo tanto, acá tendríamos la primera ecuación, ¿no? Esta ecuación sería un cuarto de i de la salida, pero retardada, ¿no? N menos 1, retardada en 1. Ahí está, la primera. Esta de acá se suma, acá hay una suma. Vamos a sumar, ¿con quién? Con la que viene de x de n, ¿no? Con la que viene de x de n. Entonces x de n está acá. Acá hay un retardo también x, entonces acá tenemos nosotros x de n menos 1, ¿sí o no? Aquí, en esta parte de acá. Aquí. X de n menos 1. Por arriba hay otro x de n. O sea, por acá viene una x de n sola, ¿no? X de n. Al final las dos se suman, mírenlo. O sea, vamos a tener x de n más, ¿no? Más x de n menos 1. ¿Tenemos eso acá arriba? Aquí está, ¿no? X de n más x de n menos 1, ¿no? Se están sumando. Pero en la salida tenemos un multiplicador, mírenme, un multiplicador de un medio. O sea, se va a multiplicar por un medio. Al final, esta rama de celeste con la rama en ámbar va a darnos la salida, ¿no? Que es la sumatoria y es la salida x de n. Tenemos toda esta función, ¿no? Toda esta función. ¿Sí, jóvenes? ¿De acuerdo? Estos gráficos los vamos a ver cuando nosotros estudiemos la estructura de los filtros digitales. Hay dos tipos de filtros digitales, la de respuesta al impulso infinito y la respuesta al impulso finito, los famosos filtros F y R. ¿De acuerdo?